bien, estamos ahora con el ex jefe de la SUNAT, economista, y además ahora miembro del director del Banco Central de Reserva, ¿no? Luis Alberto Arias Minaya. Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Bueno, antes de entrar a este tema, muy brevemente, lo que acabamos de conversar, usted ha sido jefe de la SUNAT, acabamos de escuchar al vicepresidente Telefónica. ¿Cuál es su opinión, su impresión? ¿Tiene razón Telefónica o tiene razón la SUNAT o qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo primero que hay que señalar que este es un tema que tiene ya como 3 gobiernos, o sea, no es una acotación realizada por este gobierno, sino Claro, que viene desde el gobierno de Toledo, me parece. Y lo segundo, las dos causas fundamentales de la deuda tienen que ver con procedimientos no aplicados correctamente por la empresa desde el punto de vista de la SUNAT, ya. que han sido ratificados por el Tribunal Fiscal. Entonces yo diría que en realidad ha habido un reglamento que la SUNAT ha aplicado de manera estricta, que el tribunal ha respaldado y que Telefónica en su momento no habría, lo digo en hipotético porque yo no he participado en esto, pero no habría sustentado adecuadamente las causas por las cuales no hizo una gestión de cobranza para poder deducir esto como provisión, que es el tema que señaló el vicepresidente de Telefónica. Pero lo segundo que hay que señalar es que en este momento ni la SUNAT ni el Tribunal Fiscal tienen ya nada que hacer porque el procedimiento administrativo terminó en los últimos meses del gobierno anterior. Este tema está ya en el Poder Judicial y por lo tanto corresponde al Poder Judicial y solo al Poder Judicial resolverlo, ¿no? Entonces sería un tema de procedimientos, más que de, digamos, claro, más que no se habría acreditado bien las cosas que se dice que se han hecho, una cosa de ese tipo desde el punto de vista de la SUNAT. Efectivamente. Bueno, pero el tema no era ese, sino este libro que acaba de publicar Macroconsult. No es el primer libro que publica sobre el tema del narcotráfico. A ver si podemos... ¿Dónde? ¿Quién? A ver, decídanse, por favor. Narcotráfico amenaza al crecimiento sostenible del Perú. Estudios sobre coca, cocaína, seguridad y desarrollo. Macroconsult. ¿No? Realmente hay que felicitar a Macroconsult, que es una consultora económica, empresarial, en fin, y se dedica a estos estudios, que son una verdadera contribución al país, ¿no? Y hay en este volumen varios estudios. Por ejemplo, un enfoque de mercado, radiografía y narcotráfico en el Perú de Manuel Estela, que también ha sido jefe de la SUNAT. Todos los jefes de la SUNAT se han reunido en pues será porque el narcotráfico no paga impuestos. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Digamos, a ustedes les espanta la radical informalidad del narcotráfico. Bueno, luego... Marco Jurídico Perón y Control del Mercado de la Coca, de Sandro Fuentes Acurio, otro jefe de la SUNAT, todos están acá, Luis Ubillón Ramírez, Betsy Recabarren, Merino de Cela. Los insumos químicos, su uso indebido y una propuesta para enfrentarlo, esto por Amador Mesa, Margot y Jaime Antesana. Jaime Antesana sí lo conocemos, con la colaboración de Manuel Estela nuevamente. Narcotráfico, la nueva amenaza a la seguridad nacional y al clima de los negocios, Jaime Antesana y Jaime García, que es un economista. Abrir los ojos con tiempo, lo que no se dice del desarrollo alternativo, Manuel Estela. El lavado de dinero en el Perú, Luis Alberto Arias Minaya. Modelo de San Martín, perfil básico, Manuel Estela. Bueno, he leído rápidamente, o revisado, no he tenido tiempo de ver todo el libro, pero porque me acaba de llegar, pero este asunto de lavado de dinero, sistema de lavado de dinero, resulta que no funciona, ¿no? Es un desastre, básicamente. A ver si nos puedes contar, Luis Alberto. Sí, cómo no, Jaime. En primer lugar, efectivamente este es un esfuerzo encomiable de Macroconsult, Sí. en donde en un solo libro se reúnen distintos estudios vinculados al narcotráfico, que yo resumiría en 4 patas, ¿no? Ajá. Uno que tiene que ver directamente con los problemas de erradicación, ¿no? Un segundo tema que tiene que ver con el tema del control de los insumos químicos. Un tercer tema que tiene que ver con el que me compete a mí, el estudio que me compete a mí, que tiene que ver con el tema del lavado de dinero, ¿no? Y un cuarto tema que tiene que ver con el desarrollo rural, ¿no? Combatir al narcotráfico implica una estrategia integral, que en este libro se recoge, enfrentando a estos 4 aspectos. O sea, si uno
Si tú concentras toda tu estrategia contra el narcotráfico en erradicación y descuidas el tema de insumos químicos, el tema de lavado de dinero, el tema de desarrollo rural, entonces estamos hablando de una estrategia incompleta. Claro. Entonces lo que este libro apunta es a plantear el problema desde un punto de vista integral. Muy bien. En segundo lugar, con relación al estudio que a mí me compete, que es el tema de lavado de dinero. Este es un primer estudio exploratorio, si se quiere, ¿no? El enfoque del estudio es hacer un análisis del funcionamiento de las instituciones involucradas en el proceso de prevención, detección y sanción del lavado de activos, ¿no? Entonces lo que se concluye en este enfoque institucional de este conjunto de organismos es que en el Perú no existe un sistema antilavado. Lo que existe es un conjunto de instituciones individuales que conversan poco entre sí, que no intercambian información y que no plantean una estrategia global para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos. En buena cuenta, no hay un sistema eficaz que permita prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero en el Perú. Pero esta unidad o esta oficina de inteligencia financiera... Bien, la UIF, sí, que es una institución que funciona con una relativa eficiencia, que de acuerdo con la ley es la que debería liderar este sistema antilavado. Su marco institucional actual, que corresponde a una unidad de la SBS, no le permite tener el rol de liderazgo, de monitoreo en el Poder Judicial, naturalmente, que es un organismo autónomo, en el Ministerio Público, que es otro organismo autónomo, y en las acciones de la Policía Nacional del Perú. O sea, no puede liderar a instituciones de las cuales esta entidad es una pequeña unidad que depende de la SBS. Para empezar, antes estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, creo, Fue ¿no? creada originalmente como una unidad con cierta autonomía. Luego pasó sucesivamente por PCM, luego se propuso que podía ir al Ministerio de Economía, luego se propuso que podía ir al Poder Judicial. Finalmente terminó como una unidad de la SBS, en donde ha podido resolver parte de sus problemas, quizás los problemas presupuestales, quizás los problemas de organización, pero no ha podido resolver la esencia de su objetivo, que es elaborar estudios o informes de inteligencia financiera a partir de los reportes de operaciones sospechosas que recibe el sistema financiero. ¿No hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué no ha podido en la práctica elaborar informes que conduzcan a una detección de lavado? Por una razón fundamental, porque la UIF no tiene acceso a dos herramientas fundamentales: la reserva tributaria y el secreto bancario, estando inclusive dentro de la propia Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, para hacer un estudio, un informe de inteligencia a partir de un reporte de operación sospechosa que emite el sistema financiero, o sea, la UIF no tiene los instrumentos, porque la ley se lo impide, y que es básicamente poder tener acceso a las cuentas bancarias o a la reserva tributaria. Entonces, pero entiendo que sí, de todos modos hacen unos informes a partir de estos reportes que recibe, ¿no? Los remite a la Fiscalía, al Ministerio Público. Los hace, efectivamente, los remite al Ministerio Público, y el Ministerio Público toma estos informes como referenciales. Ya. O sea, en la mayoría de los casos, y esto surge de entrevistas que se realizaron con funcionarios del Ministerio Público para elaborar el estudio, o sea, en el Ministerio Público estos informes los toman solamente a título referencial y prácticamente se inicia una nueva investigación. Es decir, el Ministerio Público en ese instante solicita, si lo considera necesario, el levantamiento del secreto bancario a los bancos. Ya. Y aquí viene una segunda traba: los bancos no responden con la oportunidad que se requeriría, ¿no? Entonces ya se perdió un tiempo en la elaboración del informe de inteligencia financiera en la UIF, llega esto al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que hacer un informe, solicita el levantamiento del secreto bancario, se toman otro plazo más y entonces los plazos siguen transcurriendo. Pero finalmente,
Finalmente, esto no culmina nunca en investigaciones, digamos, ya en procesos propiamente dichos. Ahí hay una tercera debilidad. No existe un sistema integrado de información y gestión como lo hay en otros países, como lo hay en Colombia, que se estudia el caso de Colombia en el libro, como lo hay en Estados Unidos, que se estudia el caso de Estados Unidos en el libro, en donde tú puedas decir una estadística básica de cuántos procesos de investigación se inician, de esos procesos de investigación, cuántos son denunciados por el Ministerio Público, cuántos son sentenciados y cuántos sufren cárcel. O sea, en la práctica desconocemos el número de personas, además se supone que es mínimo, encarceladas por el delito de lavado de activos. Y los pocos casos que se conocen son casos que no se iniciaron en este proceso tedioso y engorroso que se inicia con un reporte de operaciones de cualquier entidad bancaria, sino básicamente porque los medios de comunicación, la prensa o información externa ha permitido poder detectar estos casos. O sea, los grandes casos de lavado de activos que se conocen en la prensa son detectados no por este sistema de prevención y detección. O sea que todos estos trámites que obligan a hacer al usuario de un banco, si quiere depositar, creo que es más de $10.000 o a una transacción superior de $10.000, que tiene que llenar una serie de formularios, todo eso no sirve para nada, les hacen perder el tiempo por gusto y buena cuenta. Todo eso no puede ser medido en este momento de si sirve o no para prevenir efectivamente el lavado, ¿no? Y se desconoce en buena cuenta los casos. O sea, ¿cuántos casos a partir de un reporte de operación sospechosa concluyó finalmente, al menos en una investigación que el Ministerio Público inicie? Y esta UIF, esta Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué habría que hacer con ella? Bueno, darle estos poderes que usted señala, ¿no es cierto? No sé si habrá un proyecto de ley para eso. A partir de este análisis institucional, hay un conjunto de recomendaciones, son 8 recomendaciones. Te voy a decir las más importantes, ¿no? La primera de ellas es empoderar a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que retome el diseño inicial, la constitución de una entidad con autonomía, ¿no? Que pueda tener un directorio en donde estén representados las distintas entidades que permiten prevenir y detectar el lavado. Podría estar la propia superintendencia, la SUNAT, que te puede explicar luego cuál es su rol, de Vida, que es una entidad encargada del tema de narcotráfico, es decir, convertir a la UIF en una entidad autónoma en donde se le asegure el presupuesto que hoy tiene en la SBS, ¿no? Y constituir un directorio que permita diseñar y ejecutar políticas, convertir a la UIF en un ente de tipo administrativo como lo es hoy, en un ente con mayor autonomía que permita liderar efectivamente el sistema de antilavado. En segundo lugar, hay una recomendación muy importante. Hay otras entidades que deben colaborar con la UIF y la primera de ellas es la SUNAT. Quizás por eso es que ves tantos ex superintendentes en este tipo de estudios. Que la SUNAT no está colaborando. No lo hace porque no tiene asignada como función hacerlo. Además tiene prohibido levantamiento de reserva tributaria, ¿no? El modelo que estamos tomando para hacer esta recomendación es el IRS americano. O sea, en el IRS, el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, que es la SUNAT americana, tiene una unidad de prevención de lavado de activos. ¿Por qué razón? Porque un poco la evasión tributaria y el lavado de activos se parecen mucho. Son primos hermanos. Los dos son delitos que se persiguen haciendo un seguimiento del dinero, ¿no? O sea, tú puedes detectar lavado de activos de una forma indirecta haciendo análisis de enriquecimientos patrimoniales, es decir, de ingresos que no están sustentados en actividades lícitas. Los auditores tributarios de la SUNAT tienen el expertise para detectar incrementos patrimoniales no sustentados en ingresos lícitos. Por lo tanto, tienen el expertise para poder perseguir el lavado de activos. Y entonces aquí hay una capacidad institucional que se estaría desperdiciando. Entonces en la SUNAT una de las recomendaciones es que se constituya una unidad antilavado que pueda colaborar con la unidad de inteligencia financiera. Yo te diría que esas son las dos recomendaciones más importantes que tienen que ver con el diseño institucional del sistema antilavado. Ahora, para terminar, el lavado de activos
¿cómo funciona, mejor dicho, cómo se está dando, de qué forma, cómo se lavan los dólares del narcotráfico, por ejemplo? ¿Qué se sabe? ¿Hay información acerca de eso? Es decir, ¿dónde dirigir las miradas? Bueno, el estudio no profundiza tanto en una medición. Hay medición para saber la magnitud del problema. Hay una medición en donde, de acuerdo con ciertos indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el monto total de lavado estaría algo así como entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales, ¿no? Las formas de lavar tienen que ver mucho, y aquí viene otro tema vinculado al tema tributario, tiene que ver mucho con la informalidad. Claro. Porque lo que se controla hoy día es el lado formal, es decir, todo aquello que ocurra a través del sistema financiero. Claro. Es decir, si tú tratas de, digamos, la metodología internacional para perseguir el lavado es en el momento en que el dinero ilícitamente obtenido ingresa al sistema financiero. Eso es lavar, pues, prácticamente. Claro. Pero en nuestro país los coeficientes de bancarización son bajísimos. Sí, pues. 30%. O sea, gran parte de los circuitos económicos se dan a través de la informalidad. Claro. Inversión en sectores como pesca, minería, construcción y otros mecanismos como compra de inmuebles, compra de vehículos, hoteles también, me imagino, turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pesca hay empresas pesqueras importantes que podrían estar haciendo lavado. Podría darse el caso. A esto también contribuye, aunque esto el estudio no lo reseña de manera específica, también contribuye el hecho de que exista en este momento todavía una legislación no muy adecuada para combatir operaciones en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces tú en la práctica lo que podrías hacer hoy es que tú constituyas empresas en paraísos fiscales con dinero ilícito, ¿no es cierto? Claro. Y que a través de esas empresas puedas traer fondos para constituir empresas formales en el Perú. Eso seguro que se da en magnitudes importantes y no tenemos los mecanismos para detectarlos. De acuerdo. ¿No? Bien, Luis Alberto Arias Minaya, muchísimas gracias por su presentación acá en La Hora N. Felicitaciones por este libro, a Macroconsulta en general, y esta parte en particular, que ha sido la más oscura. No se sabía bien qué terreno estábamos pisando en el tema de lavado de activos. Creo que ahora hay por lo menos una aproximación inteligente, interesante, que nos permite trazar un rumbo, ¿no? Que eso es lo importante, definir políticas. Así es, como te señalé, este es un primer estudio exploratorio que esperamos sirva de base para otros estudios. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Vamos a estar luego con James Fernández, presidente del directorio de Sedapar, que es la empresa de agua potable de Arequipa. Hay temas ahí muy interesantes. Además, él es presidente de la Asociación de Empresas de Agua Potable. Regresamos.